Hola, ¿cómo estás? Era una noche oscura, la carretera se extendía ante nosotros, solitaria, con solo las luces del automóvil iluminando el camino. Habíamos estado viajando por varias horas, atravesando una región alejada, de esas donde las estrellas parecen más cerca y la neblina se adueña de los campos a medida que avanza la noche. El taxista, un hombre callado, conducía sin apresurarse, como si ya estuviera acostumbrado a esos paisajes desolados. Yo, por mi parte, trataba de no pensar demasiado en lo lejos que estábamos de todo, de lo que parecía una travesía interminable. La carretera no tenía fin, solo más y más oscuridad. De repente, el taxista pisó el freno con fuerza. Yo me sobresalté, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, tensando los músculos al instante. El auto se detuvo en seco, y una quietud extraña llenó el aire. El chofer, al principio en silencio, murmuró algo que no entendí bien. Luego, con tono grave, dijo que alguien había cruzado frente al automóvil. Miré hacia adelante, y lo único que vi fue la carretera vacía, pero él estaba mirando en dirección al retrovisor, con el rostro tenso. ¿Ves algo?, le pregunté, comenzando a inquietarme. No, pero alguien cruzó, lo vi. Un hombre, con ropa oscura. No había tiempo para frenar, respondió, como si aún no pudiera creerse lo que había sucedido. Me quedé callado, mirando a través del cristal. La oscuridad parecía más densa de lo normal. Decidí que era mejor no preguntarle más, aunque sentí que algo no encajaba. De todos modos, no había nada frente a nosotros, ningún cuerpo, ninguna sombra que indicara que alguien había estado allí. Vamos, dijo el taxista finalmente. Sigamos. Nos adentramos nuevamente en la carretera. El motor rugió suavemente y la luz de los faros seguía iluminando el asfalto vacío. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. No sabía bien qué era, pero un leve malestar se había instalado en el aire. Un aire pesado, tenso, como si la propia carretera estuviera esperando algo. A medida que avanzábamos, comencé a escuchar un sonido extraño. Al principio pensé que era solo el cansancio que comenzaba a hacer efecto, tal vez algún tipo de zumbido proveniente del motor, pero luego lo identifiqué claramente, unos quejidos, leves, pero inconfundibles. Provenían del interior del automóvil. Al principio, solo podía oírlos en momentos en los que la carretera se volvía especialmente silenciosa. Pero a medida que avanzaba, los quejidos se hacían más evidentes, más cercanos, como si alguien estuviera susurrando o respirando en la oscuridad del asiento trasero. Miré al taxista, que mantenía los ojos fijos en la carretera. Su rostro estaba serio, algo más que serio, parecía preocupado. ¿Escuchas eso?, le pregunté, intentando que mi voz no sonara demasiado temblorosa. El taxista asintió lentamente sin decir nada, su mirada fija en el camino. Mi instinto me decía que debía preguntarle más, pero algo en su silencio me lo impedía. Por un momento, creí que podría estar imaginándolo todo. El cansancio había comenzado a tomarme, y mis pensamientos ya no eran tan claros como antes. Sin embargo, el sonido continuó. Como un suspiro, un quejido leve, casi imperceptible, pero claro para mis oídos. No provenía de ninguna parte en particular, simplemente flotaba en el aire, llenando el espacio del coche. Traté de convencernos a ambos de que era solo mi mente jugando trucos debido al cansancio y la larga noche. Pero cuando el taxista, de repente, frunció el ceño y volvió a hablar, su voz grave retumbó en el interior del coche. ¿Lo oyes también?, preguntó. Mi estómago se contrajo, y por un instante, la inquietud se transformó en algo mucho más oscuro. No solo lo estaba oyendo yo. Algo extraño se había colado en nuestro viaje, algo que ni siquiera el taxista parecía querer nombrar en voz alta. Sí, le respondí, sin saber qué más decir. El aire dentro del vehículo se volvía cada vez más denso, casi insoportable.
La carretera seguía su curso interminable, pero ahora el paisaje parecía deformarse, las sombras parecían más largas y el silencio más profundo. «Parémonos un momento», sugirió el taxista. A regañadientes, acepté. Quizás necesitábamos estirarnos, respirar aire fresco y aclarar nuestras mentes. El taxista detuvo el coche al borde de la carretera, con las luces apagadas. Al principio, solo la negrura de la noche nos rodeaba. No había sonidos, ni viento, solo el eco del motor apagado. Ambos nos bajamos del automóvil y nos dirigimos hacia el borde del asfalto. Nada. La carretera seguía vacía. No había rastro del hombre que el taxista había visto antes, ni ninguna señal de lo que había sucedido. Solo el ruido de nuestras pisadas sobre el asfalto quebraba el silencio. Miramos alrededor, pero no había nada que pudiera explicarnos lo que habíamos oído. A lo lejos, una sombra se deslizaba entre los árboles, pero no era más que una ilusión óptica provocada por las luces del coche. Al volver al automóvil, algo me hizo detenerme un momento más. Algo en el borde del camino. A unos metros de distancia, en el asfalto, había un zapato viejo, gastado, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Era un zapato de hombre, suela desgastada, sin brillo. Nadie había pasado por ahí, al menos no hacía mucho. Miré al taxista, que parecía tan desconcertado como yo. ¿Había alguien allí antes? ¿O simplemente era otro detalle inquietante en esta extraña carretera? ¿Lo habías visto antes?, le pregunté. Él negó con la cabeza. No, murmuró, y su voz se quebró un poco. Nos subimos al coche nuevamente, y sin decir palabra, el taxista arrancó el motor y continuamos con el viaje. El ambiente en el interior del vehículo había cambiado aún más. El sonido de los quejidos había cesado, pero algo seguía estando ahí, flotando, una presencia invisible que nos acechaba. El viaje continuó en silencio, con el ruido del motor como único compañero. El resto del recorrido fue extraño, como si estuviéramos atrapados en una burbuja temporal, suspendidos entre la realidad y algo más. No pasó nada más, pero la sensación de que algo estaba mal nunca se desvaneció. El zapato que vimos antes, la extraña quietud en el aire, los quejidos que provenían de ninguna parte, nada parecía encajar, y sin embargo, todo indicaba que no habíamos sido los únicos en recorrer esa carretera esa noche. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, ninguno de los dos mencionó más el incidente. El taxista me dejó en la puerta de mi destino sin una palabra más. Yo, por mi parte, bajé del vehículo y me alejé rápidamente, sin mirar atrás. Caminé hacia la entrada del edificio y al cerrar la puerta, respiré hondo, tratando de calmarme. Pero algo seguía en mi mente, un eco persistente que no me dejaba en paz. Nunca volví a saber del taxista ni de lo que ocurrió aquella noche. No volví a esa carretera. Y aunque intenté dejar todo atrás, algo en mi interior me decía que nunca había sido solo una pesadilla. Nunca me gustó tomar taxis. Prefiero el transporte público, aunque sea incómodo. Al menos ahí hay más gente, más testigos. Pero esa noche no tuve opción. Había salido tarde del trabajo, y el último autobús ya había pasado. La lluvia caía en torrenciales, y el viento helado me calaba hasta los huesos. Así que, cuando vi el taxi detenerse frente a mí, no lo pensé dos veces. El coche era viejo, un sedán de color beige desgastado por el tiempo. El taxista, un hombre de unos 40 años, con una gorra de béisbol y una chaqueta de cuero raída, me saludó con un gesto de la cabeza. ¿A dónde va?, preguntó, mientras yo me acomodaba en el asiento trasero. Le di la dirección y él asintió, arrancando el motor con un ronquido. Al principio, el viaje fue normal. El taxista no hablaba mucho, y yo estaba demasiado cansada para intentar una conversación.
Pero después de unos minutos, noté algo extraño. El hombre miraba constantemente por el espejo retrovisor, no hacia mí, sino hacia el asiento del pasajero delantero. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera vigilando algo. ¿Todo bien?, le pregunté, intentando sonar casual. Él se aclaró la garganta antes de responder. Sí. Solo me aseguro de que no haya problemas. No supe qué decir, así que me limité a asentir. Pero entonces, él comenzó a hablar. Usted sabe, yo solo trabajo de noche. Durante el día es diferente. ¿Diferente?, pregunté, más por cortesía que por interés. Sí, dijo, ajustando la gorra. Durante el día, cada vez que recojo un pasajero, veo algo que no debería estar ahí. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. El taxista parecía aliviado de tener a alguien con quien hablar. Son manos, dijo finalmente. Manos pálidas, como de muerto, que salen de debajo del asiento delantero. No sé de quién son, ni qué quieren, pero están ahí, cada vez que alguien se sube al coche durante el día. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Manos?, repetí, incrédula. Sí, dijo él, con una sonrisa tensa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego empecé a notar cosas. Los pasajeros se quejaban de que el coche olía mal o de que sentían frío. Algunos incluso decían que alguien les tocaba los pies. Pero cuando miraban, no había nada. El taxista hizo una pausa, como si esperara que yo dijera algo. Pero yo no podía hablar. Mis ojos se fijaron en el asiento delantero, en el espacio oscuro debajo de él. Por eso solo trabajo de noche, continuó él. De día, el coche está vacío. Pero de noche no pasa nada. O al menos, eso creo. El resto del viaje transcurrió en silencio. Yo no sabía qué decir, y el taxista parecía haberse quedado sin palabras. Pero no podía evitar mirar hacia el asiento delantero, esperando ver algo, cualquier cosa, que confirmara su historia. Cuando llegamos a mi destino, pagué el viaje y salí del coche lo más rápido que pude. El taxista me miró por el espejo retrovisor y dijo, «Cuídese. Y si alguna vez toma un taxi de día, fíjese bien debajo del asiento». Esa noche no pude dormir. La historia del taxista me rondaba en la cabeza, mezclándose con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Al día siguiente, decidí investigar un poco. Busqué en internet historias sobre taxis y fenómenos extraños, pero no encontré nada que coincidiera con lo que él me había contado. Sin embargo, una semana después, tuve que tomar otro taxi. Esta vez era de día, y el conductor era una mujer joven, de pelo corto y sonrisa amable. Me subí al asiento trasero, y ella me preguntó a dónde iba. Le di la dirección, y arrancamos. Todo parecía normal, hasta que noté el olor. Era un olor dulce, pero desagradable, como a fruta podrida. Miré alrededor, tratando de localizar la fuente, pero no vi nada. Entonces, recordé las palabras del taxista anterior. ¿Todo bien?, le pregunté a la conductora. Ella asintió, pero no parecía muy convencida. Sí, este coche a veces tiene problemas con el aire acondicionado. Huele raro, ¿verdad? Asentí, pero no estaba segura de que fuera el aire acondicionado. Mis ojos se fijaron en el asiento delantero, en el espacio oscuro debajo de él. Y entonces, lo vi. Una mano. Era pálida, casi translúcida, con los dedos largos y delgados. Surgió de debajo del asiento, moviéndose lentamente, como si estuviera explorando el espacio. Me quedé paralizada, sin poder apartar la mirada. La mano se detuvo, y luego, con un movimiento rápido, desapareció de nuevo bajo el asiento.
¿Está segura de que todo está bien?, pregunté, tratando de mantener la calma. La conductora me miró por el espejo retrovisor. Sí, ¿por qué lo pregunta? No supe qué decir. ¿Cómo explicarle que acababa de ver una mano fantasma bajo su asiento? En vez de eso, me limité a decir, nada, solo, pensé que había visto algo. Ella no respondió, pero noté que su mirada se volvió más tensa. El resto del viaje fue incómodo, con ese olor persistente y la sensación de que algo nos observaba. Cuando llegamos a mi destino, pagué y salí del coche. Antes de cerrar la puerta, miré una última vez hacia el asiento delantero. No vi nada, pero el olor seguía ahí, impregnado en mi ropa, en mi piel. Desde entonces, evito los taxis. Pero a veces, cuando estoy caminando por la calle, veo uno detenerse frente a mí. Y no puedo evitar mirar hacia el asiento delantero, esperando ver algo. Algo que no debería estar ahí. Soy taxista desde hace 10 años, y aunque he acumulado suficientes historias como para llenar un libro de lo más extraño que la noche puede ofrecer, nada se compara con lo que viví aquella madrugada de noviembre. La lluvia caía con una insistencia que convertía la carretera en un espejo negro, y el viento azotaba los árboles hasta hacer crujir sus ramas como huesos viejos. Había estado trabajando desde el atardecer, y aunque el cansancio pesaba en mis párpados, decidí hacer una última carrera. Algo en el aire, en esa quietud eléctrica que precede a lo desconocido, me empujó a conducir hacia la ruta solitaria que conecta la ciudad con los pueblos fantasmas de las montañas. Fue allí, bajo un farol cuya luz parpadeaba como un ojo moribundo, donde lo vi. Un hombre estaba de pie junto a la cuneta, inmóvil, como si llevara horas esperando. Llevaba un abrigo negro, demasiado grueso para la temporada, y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. No hizo señal alguna para detenerme, pero algo en su postura, la rigidez de sus hombros, la forma en que sus manos colgaban a los costados, palmas hacia atrás, me hizo pisar el freno. Bajé la ventanilla y el aire frío se coló en el coche, cargado con el olor a tierra mojada y hojas podridas. ¿Necesita un taxi?, pregunté. No respondió con palabras, simplemente asintió, se acercó con pasos lentos y pesados, y se deslizó en el asiento trasero. La puerta se cerró con un golpe sordo, y noté que no traía equipaje, ni siquiera un maletín. Solo él, y ese silencio que parecía arrastrar el frío del exterior hacia adentro. ¿A dónde vamos?, dije, ajustando el espejo retrovisor para verlo mejor. Pero el ángulo era incorrecto, solo alcanzaba a distinguir la silueta de su sombrero y el cuello alto del abrigo que le cubría hasta la mandíbula. Su voz, cuando respondió, sonó como si emergiera de un pozo, grave, rasposa, con un tono que no era del todo humano. Me dio una dirección en un pueblo que conocía bien, un lugar que había sido abandonado años atrás después de un derrumbe en la mina local. Por ahí no queda nadie, quise advertirle, pero algo en su presencia me disuadió de cuestionarlo. Arranqué el motor, y el coche avanzó por la carretera, sumergiéndonos en un túnel de niebla y sombras. Los primeros 15 minutos transcurrieron en silencio. Yo concentrado en la ruta, que serpenteaba entre pinos altos cuyas ramas se entrelazaban como dedos sobre nosotros. Él, quieto, tan quieto que ni siquiera respiraba con fuerza. De vez en cuando, mis ojos se desviaban al espejo, buscando algún movimiento, pero solo veía la oscuridad de su sombrero y el brillo tenue de los botones de su abrigo. Intenté hacer conversación, preguntando si había estado en la ciudad por negocios, pero su respuesta fue un gruñido ininteligible. Decidí callar. El ambiente se volvió más denso, como si el aire se hubiera espesado, y noté que el termostato marcaba una caída brusca de temperatura. ¿Le importa si subo la calefacción?, dije, sin recibir respuesta. Fue entonces cuando lo noté. En el espejo retrovisor, su reflejo no aparecía. Por más que ajusté el ángulo,
Solo se veía el asiento trasero vacío, como si él no estuviera realmente allí. Me froté los ojos, atribuyéndolo al cansancio, pero al mirar de nuevo, la imagen seguía igual. Un sudor frío me recorrió la nuca. Decidí concentrarme en la carretera, en las líneas amarillas que desaparecían bajo el capó, en el sonido de los limpiaparabrisas arañando el cristal. Pero el silencio se hizo insoportable. ¿Viaja a menudo de noche?, insistí, desesperado por romper la tensión. Esta vez, respondió, solo cuando es necesario. Su voz sonó más cerca, como si se hubiera inclinado hacia adelante, pero al mirar al espejo, seguía sentado en la misma posición. Cuando llegamos al pueblo, la niebla era tan espesa que tuve que reducir la velocidad a 10 kilómetros por hora. Las casas, estructuras de madera carcomida y techos hundidos, parecían espectrales bajo la luz de los faroles. Me detuve frente a la dirección indicada, una cabaña de 2 pisos con ventanas tapiadas y un porche que se inclinaba peligrosamente. «Es aquí», dijo el hombre, sin hacer ademán de bajarse. «¿Necesita ayuda con algo?», pregunté, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que debía alejarme. «Espere», ordenó. Su tono no dejaba espacio para discusiones. Salí del coche, la lluvia empapándome al instante, y corrí hacia la puerta principal. Toqué el timbre, aunque dudaba que funcionara en un lugar tan abandonado. Para mi sorpresa, una luz parpadeó en el segundo piso, y minutos después, una mujer mayor abrió la puerta. Llevaba una bata de felpa raída y sostenía una vela cuya llama danzaba de forma errática. «Sí», dijo, entrecerrando los ojos para verme mejor. «Buenas noches, señora. Su esposo me pidió que lo trajera a casa. Está en el taxi». La mujer palideció. Su mano se aferró al marco de la puerta como si necesitara apoyo. «Mi esposo», susurró, mirando más allá de mí, hacia el coche. «Murió hace 3 años. En un accidente. En esa misma carretera». El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. «No puede ser», balbuceé, volviéndome hacia el taxi. La ventanilla trasera estaba empañada, pero a través del cristal distinguí la silueta del hombre, inmóvil, esperando. «Él está ahí», insistí, señalando con un dedo tembloroso. La mujer avanzó con pasos vacilantes, la vela proyectando sombras alargadas sobre su rostro surcado de arrugas. Al acercarse al coche, alzó la luz hacia el asiento trasero. No había nadie. El asiento de cuero gastado estaba vacío, salvo por un charco de agua de lluvia que se filtraba por la puerta mal cerrada. «No entiendo», murmuré, abriendo la puerta trasera con fuerza. El interior olía a humedad y a algo más, algo dulce y putrefacto, como flores marchitas. No había rastro del hombre. La mujer me tomó del brazo, sus dedos fríos como el mármol. «Usted no es el primero», dijo, con una tristeza que heló mi sangre. «Hace 1 año, otro taxista vino aquí. Dijo lo mismo, que lo había traído de vuelta». «¿Y?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Desapareció», susurró. «Nunca más lo vieron». Regresé al coche con las piernas temblando. Revisé el asiento trasero, el piso, incluso la guantera, buscando cualquier prueba de que el hombre había estado allí. Encontré algo, una mancha oscura en el asiento, como si alguien se hubiera sentado con la ropa empapada. Al tocarla, noté que estaba fría y viscosa. Y entonces, en el espejo retrovisor, por un segundo, vi su reflejo. No llevaba sombrero. Su rostro era una masa amorfa de carne pálida, con ojos negros como pozos y una boca abierta en un grito silencioso. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí, no había nada. El viaje de regreso a la ciudad fue un infierno. Cada sombra en la carretera parecía perseguirme, cada ruido del motor sonaba como una risa ahogada. Al llegar a casa,
Me encerré y revisé las cámaras de seguridad que tengo instaladas en el taxi. El video de esa noche mostraba algo imposible. Yo, hablando solo, conduciendo hacia el pueblo, deteniéndome frente a la cabaña y saliendo del coche para tocar la puerta. En el asiento trasero, no había nadie. Pero en el minuto 2:47, justo cuando yo corría bajo la lluvia hacia la casa, algo se movió en el cuadro. Una figura oscura, desdibujada, se deslizó desde el asiento trasero hacia el frente, y por un instante, el volante giró solo, como si manos invisibles lo manipularan. Desde entonces, no duermo más de 3 horas seguidas. Cada vez que recojo a un pasajero nocturno, reviso el asiento trasero con una linterna, buscando manchas, rastros, cualquier señal. Y aunque nunca he vuelto a ver al hombre del sombrero, hay noches en las que, al mirar por el espejo retrovisor, siento que el aire se enfría de repente, y una voz susurra en mi mente, tan clara como si estuviera sentada a mi lado, solo cuando es necesario. Ser taxista de noche no es fácil. La mayoría de las personas cree que lo más peligroso son los robos, los pasajeros agresivos o los borrachos que vomitan en el asiento trasero. Pero lo que realmente inquieta es lo que ocurre cuando la ciudad duerme, cuando las calles quedan desiertas y el único sonido es el murmullo lejano del viento arrastrando basura en las avenidas vacías. Esa noche fue una de esas, en las que el tiempo parece detenido y la realidad se siente diferente. Desde el inicio supe que algo andaba mal. No hubo tráfico, no hubo ruido, no hubo ni siquiera una discusión en la calle como suele ocurrir un viernes en la madrugada. Solo la nada. Conduje durante horas y ni un solo pasajero pidió mi servicio. Pasé por los bares de siempre, por las zonas de fiesta, por las paradas donde la gente suele esperar un taxi, pero nadie me hizo señas. A veces veía personas en la acera, con la cabeza gacha, como si estuvieran esperando algo. Pero cuando me acercaba, giraban y se alejaban, como si mi presencia les incomodara. En cierto punto me pregunté si el problema era yo. Tal vez mi taxi tenía algo extraño, tal vez mi cara reflejaba un cansancio que espantaba a la gente. Pero cuando revisé mi reflejo en el retrovisor, solo vi lo de siempre, un rostro serio, ojeroso por las largas noches al volante. Eran casi las 3:30 cuando decidí rendirme. No tenía sentido seguir manejando sin rumbo. Regresé a la base y estacioné en el mismo sitio de siempre, al fondo del lote donde los demás compañeros dejaban sus autos. Apagué el motor, me recargué en el asiento y solté un largo suspiro. El cansancio me pesaba en los párpados, pero aún tenía que revisar la cámara del taxi antes de irme a casa. Lo hacía todas las noches, por costumbre, para asegurarme de que nada fuera de lo normal hubiera ocurrido. Era un simple protocolo, algo que me daba tranquilidad. Saqué la memoria y la conecté a mi celular. La grabación comenzó como siempre, yo conduciendo por calles vacías, sin nadie en el asiento trasero. Avancé rápido, viendo solo lo que recordaba. Todo en orden, nada inusual. Pero cuando llegué a los últimos 30 minutos de grabación, algo cambió. Había alguien en el asiento trasero. Mi piel se erizó al instante. El hombre estaba sentado justo detrás de mí, en la esquina del asiento, con la cabeza levemente inclinada. Llevaba ropa oscura, parecía delgado y no se movía en absoluto. Su rostro estaba medio cubierto por la sombra, pero se alcanzaban a distinguir sus ojos. Estaban abiertos, fijos en mi nuca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Rebobiné el video. Lo vi una y otra vez, intentando encontrar el momento en que el hombre subía al taxi, pero no existía. Un segundo antes no había nadie, y al siguiente, él estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Seguí viendo la grabación, con las manos temblorosas. El hombre nunca se movió, nunca habló. Solo estaba sentado, mirándome. Revisé mis propios gestos en el video,
buscando algún indicio de que lo había sentido, pero nada. Yo seguía conduciendo tranquilo, ajeno a su presencia. Avancé hasta el último minuto de la grabación, cuando apagué el motor. Y entonces, el hombre hizo algo que me heló la sangre. Sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue lenta, antinatural, como si su rostro no estuviera hecho para mostrar ninguna emoción. Sus labios se estiraron de forma extraña, dejando ver dientes amarillentos y torcidos. Luego, justo cuando la cámara grabó los últimos segundos de video, el hombre levantó la mano y señaló hacia el retrovisor, como si supiera que lo estaba viendo en ese momento. Mi celular cayó de mis manos. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Respiré hondo y giré lentamente la cabeza hacia el asiento trasero. Vacío. Completamente vacío. Pero aún podía sentirlo. Aún podía sentir esa mirada fija en mí, como si siguiera ahí, aunque mis ojos me dijeran lo contrario. Llevo 15 años manejando un taxi en esta ciudad, y aunque he transportado de todo, desde parejas ebrias hasta mascotas exóticas, hay una noche que nunca podré borrar de mi memoria. Era una madrugada de marzo, con una lluvia fina que convertía las calles en ríos de neón reflejado en el asfalto. Había estado trabajando desde las 8 de la noche, y aunque el cansancio me pesaba como una losa, decidí aceptar un último viaje. Nunca debí hacerlo. Lo recogí en una esquina cerca del mercado central. Era un hombre alto, de espaldas anchas y manos enguantadas, que llevaba un abrigo largo y oscuro, demasiado pesado para la temporada. A su lado, en la acera, había una maleta negra, enorme, del tipo que se usa para viajes transatlánticos. Me llamó la atención no solo por su tamaño, sino por la forma en que el hombre la sujetaba, con una fuerza que tensaba los músculos de su antebrazo. ¿A dónde va?, le pregunté, bajando la ventanilla. Su respuesta fue un murmullo ininteligible, pero señaló la maleta y luego el asiento trasero. Bajé a ayudarle, pero él rechazó mi gesto con un movimiento brusco de la cabeza. Subió la maleta él solo, con un esfuerzo que hizo crujir los muelles del coche. El viaje comenzó en silencio. El hombre se acomodó en el asiento trasero, con la maleta a su lado, y me dio una dirección en las afueras de la ciudad, un barrio industrial abandonado hace años tras el cierre de las fábricas. Ajusté el espejo retrovisor para verlo mejor, pero él mantenía la cabeza gacha, la sombra de una gorra de lana ocultando su rostro. Noté que llevaba guantes de cuero, incluso dentro del coche, y que sus dedos se aferraban al borde de la maleta como si temiera que se abriera. Los primeros 10 minutos fueron normales, salvo por el sonido de la lluvia golpeando el techo y el crujido ocasional de los amortiguadores bajo el peso de la maleta. Pero entonces, algo cambió. Un golpe sordo resonó desde el asiento trasero, como si alguien hubiera pateado el interior de la maleta. Miré por el espejo, pero el hombre seguía inmóvil, sus manos ahora cruzadas sobre el objeto como para contenerlo. ¿Todo bien ahí atrás?, pregunté, tratando de sonar casual. No respondió. El segundo golpe fue más fuerte. La maleta se estremeció, y el hombre apretó las manos sobre ella con fuerza, sus nudillos palideciendo bajo los guantes. ¿Tiene algo vivo ahí dentro?, insistí, sintiendo como el ritmo de mi corazón aceleraba. Nada que le importe, gruñó, con una voz tan grave que pareció vibrar en el aire. Decidí no presionar, pero mis ojos no se apartaban del espejo. Fue entonces cuando lo escuché, un gemido. Bajo, ahogado, como el de un animal herido, surgió desde el interior de la maleta. El sonido se transformó en un rasguño metálico, como uñas arañando el forro interno. «Oiga, pare el coche», le dije, pero el hombre no se inmutó. «Siga manejando», ordenó, y esta vez su tono dejó claro que no había espacio para discusiones. La maleta se sacudió con violencia, golpeando la puerta trasera,
y un olor penetrante invadió el coche, dulce y agrio a la vez, como carne en descomposición mezclada con perfume barato. No sé cómo logré seguir conduciendo. Mis manos temblaban sobre el volante, y el sudor frío me corría por la espalda. Cada curva, cada bache, hacía que la maleta se moviera como si lo que estuviera dentro luchara por salir. El hombre, en cambio, parecía una estatua, sus ojos ocultos bajo la gorra clavados en la ventanilla, como si esperara algo en la oscuridad. Cuando llegamos al lugar indicado, un almacén abandonado con las ventanas rotas y maleza creciendo entre las grietas del concreto, el hombre salió del coche con movimientos precisos, casi mecánicos. Esperé a que bajara la maleta, pero en vez de eso, se limitó a mirarme a través de la ventanilla. «Espere aquí», dijo, y desapareció entre las sombras del edificio. Los minutos pasaron. La lluvia arreciaba, y el viento silbaba a través de los hierros retorcidos del almacén. La maleta seguía en el asiento trasero, inmóvil ahora. No podía dejar de mirarla. El olor se había intensificado, mezclándose con el miedo que me nublaba la razón. Finalmente, decidí actuar. Bajé del coche, abrí la puerta trasera y me enfrenté a la maleta. Era más pesada de lo que imaginé. Al intentar sacarla, mis manos resbalaron en la superficie húmeda y la maleta cayó al suelo con un golpe seco. El cierre estaba medio abierto y algo oscuro y viscoso resumaba por la rendija. Con un temblor que me recorría hasta los huesos, lo abrí por completo. El hedor fue insoportable. Me cubrí la nariz con la manga de la camisa mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad. Dentro de la maleta, envuelta en una lona negra manchada de sustancias que preferí no identificar, había una mujer. No una mujer, lo que quedaba de ella. Su rostro, pálido y cubierto de moretones, estaba deformado por una mordaza de trapo, y sus ojos, abiertos y vidriosos, reflejaban un terror que trascendía la muerte. Las manos, atadas con alambre, presentaban uñas rotas y ensangrentadas, como si hubiera luchado hasta el último aliento. Pero lo más horripilante fue que, al inclinarme, juré ver su pecho elevarse levemente, como si aún respirara. Llamé a la policía con dedos temblorosos, balbuceando la dirección entre hipos. Mientras esperaba, acurrucado en el asiento del conductor con las puertas cerradas, escuché algo que me heló la sangre, pasos lentos, arrastrándose desde el almacén hacia el coche. El hombre regresaba, su silueta recortada contra la niebla, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, otras figuras emergían de la oscuridad, altas y desgarbadas, moviéndose con una coordinación que no era humana. Arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo, sin mirar atrás. La policía encontró la maleta donde la dejé, pero no había rastro de la mujer. Solo la lona negra, manchada con lo que los forenses confirmaron días después como sangre seca de al menos 3 personas diferentes. El hombre nunca fue identificado. Las cámaras de seguridad de la zona habían sido saboteadas años atrás, y mi descripción, un tipo alto con abrigo oscuro y gorra, era tan vaga como inútil. Durante semanas, revisé cada viaje con paranoia. Examinaba maletas, bolsos, incluso mochilas, buscando señales de aquel olor dulzón y putrefacto. Pero el verdadero horror llegó una noche de abril, cuando un joven subió al taxi con una mochila deportiva que dejó a sus pies. En mitad del trayecto, un gemido ahogado surgió desde dentro, seguido de un golpe sordo. Sin pensarlo, detuve el coche en medio de la carretera y lo obligué a salir. La mochila contenía solo libros viejos y ropa. El joven me llamó loco antes de marcharse, pero yo sabía lo que había escuchado. Ahora, cada vez que alguien sube con equipaje, me pregunto si será él. Si habrá vuelto, con otra maleta, con otro secreto. Y en las noches más silenciosas, cuando la ciudad duerme y las calles son un espejo de luces desiertas, aún puedo sentir el peso de aquella mirada desde el asiento trasero, esperando a que baje la guardia. Porque sé, con una certeza que me quita el sueño,
que hay cosas en esta ciudad que viajan en silencio, ocultas a plena vista, y que algún día otra maleta quedará abandonada en mi coche. Pero esta vez, tal vez, no tendré el valor de abrirla.